Los libros son una excelente ventana para escapar de la realidad. Y ya sea que lo hagamos con la intención de reflexionar, de pasar un buen rato, de asustarnos incluso o de llorar como Magdalenas, la lectura es un buen pretexto para ponerle pausa a la vida que de por sí ya es un tanto desastrosa y que parece que esto no va a acabar pronto y que cada día nos decepciona más. Esto pasa con los libros de ficción, pero ¿qué hay del otro lado? Hay algunos libros de no ficción que, a pesar de estar tratados como novelas, siguen dando datos de algún suceso que pasó en la vida real, como es el caso de A Sangre Fría de Truman Capote. En el caso de la biografía y la autobiografía, se basan en los eventos que vivió cierta persona que nos generan un interés, pero realmente leemos estas cosas porque somos bien pinches chismosos. Y también existen libros que contienen los diarios o la correspondencia de cierto autor, en el cual nos deja ver un poco más su pensamiento, su manera de escribir y nos ayuda a entender un poco más su obra. Pero una vez más, nos gusta leer este tipo de contenido porque somos unos pinches chismosos y voyeuristas aparte. Porque díganme, ¿qué otro motivo encontraríamos para leer los diarios de un escritor que está perdiendo la cabeza o las correspondencias entre el escritor y su amada si no es por pinches chismosos y voyeuristas? ¿Y qué hay de las investigaciones periodísticas? Bueno, el formato literario también ha sido un vehículo para mostrarnos las investigaciones que han hecho estos autores, ya sea para dar a conocer situaciones de lo más interesantes y que pasamos desapercibidas porque este es un mundo enorme y no podemos estar al pendiente de todo, como también para dar a conocer sucesos oscuros que necesitan ser denunciados, o para tener la crónica de cierto suceso histórico que cambió el rumbo de una ciudad, de un país o incluso del mundo entero, y entender de mejor manera cómo lo sucedido nos ha traído hasta el punto en el que estamos ahora. Así que en el video de hoy vamos a ver ciertos libros de investigación que me han parecido bastante interesantes y que de un modo u otro han moldeado la forma en la que percibo la sociedad y el mundo que nos rodea. Quédense porque hoy toca hablar de joyitas de la investigación periodística. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que esta lista está creada desde el libro más amigable con el lector y poco a poco iremos subiendo de nivel, lo que implica que los últimos libros tratarán temas un poco más fuertes y delicados. Así que les pido nada más discreción y dejarles en claro que el motivo de este video no es otro más que el de informar y el dar a conocer ciertas lecturas que pueden llegar a ser interesantes y aunque parece que no son lecturas para todo el mundo, sí deberían de ser hechas, pero de eso hablamos más adelante, así que avisados están. Mi lado FIFAs no puede dejar de lado un libro bastante entretenido que no cuenta solamente la historia, sino la lucha de un club único en el mundo. Créanme que este libro va más allá de 11 jugadores pateando una pelota. Carles Viñas y Nacho Parra nos presentan al Club San Pauli, un equipo que radica en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. El club no es poderoso a nivel económico, tampoco es conocido históricamente por sus logros dentro del fútbol alemán y realmente a nivel deportivo no ha logrado nada en sus más de 100 años de historia. Entonces, ¿por qué deberíamos interesarnos por un equipo que no está a la altura, ya no digamos de los grandes, sino de los equipos de segundo nivel? Ya no digamos ni siquiera en Europa, sino en su propia liga. ¿Por qué debería interesarnos un club que a todas luces parece mediocre? Pues por una simple razón. Ahora, el libro es una crónica sobre los sucesos del club que van más allá del mérito deportivo. Es una exploración entre el fútbol con los elementos que están a su alrededor, como el sentido de pertenencia, la comunidad, la cuestión política y sobre todo la unidad de la gente alrededor del club. El FC San Pauli, anclado en la zona roja de Hamburgo, lo que trae marginación, migración, algunas otras cosas locochonas, durante los años 80 se convierte en un club de culto. Esto gracias al auge del movimiento punk, el movimiento autónomo y el movimiento de los ocupas. Y poco a poco sus valores van mutando de los de un simple club de fútbol a algo un poco más alternativo que se preocupa por la comunidad, dejando completamente de lado el éxito deportivo convencional, especialmente en tiempos modernos. El San Pauli es un club extremadamente activista y es el club por excelencia que representa los valores de la política de izquierda.
Los caracterizan sus valores antifascistas, su bienvenida a los refugiados, su apoyo a la lucha del feminismo y a la lucha ecológica, y elementos como la igualdad y sobre todo la solidaridad dentro de la comunidad. El club les da la bienvenida a gente que se siente ajena a su propia sociedad y de cierta manera los hace caer en un entorno bastante agradable donde todos se apoyan y donde todo gira curiosamente alrededor de 11 jugadores pateando un balón. Es un gran libro que habla del mérito deportivo más allá del marketing y de todo este fútbol moderno, y que según los autores representa mucho el fútbol de barrio que quizás nuestros abuelos todavía lograron presenciar. Y aunque la definición de éxito del San Paoli sea diferente a la de los clubes de hoy en día, pues nos muestra que, aunque difícil, sí es posible lograr un fútbol así. A Günter Wallraff no le llaman el periodista indeseable por nada. Los elementos del trabajo de Wallraff recuerdan mucho a lo que hacía Hunter Thompson, pero aquí va la diferencia clave. Mientras Thompson se ayudaba de la exageración e incluso de elementos de la ficción entre algunas sustancias ilegales, Wallraff habla todo sobrio, con datos duros y sin pelos en la lengua. Podríamos decir que es un gonzo serio. En este libro, que curiosamente también tiene lugar en Alemania, Wallraff se propuso desenmascarar algunas situaciones que podrían parecer escandalosas en una ciudad primermundista. Para empezar, se trata de un trabajo de inmersión, pero un trabajo de inmersión en esteroides. El periodista se vuelve protagonista de cada uno de los relatos que menciona en el libro. No estamos diciendo solamente que narra a través de la primera persona, no. Realmente este güey se metió en la piel de todos los personajes que le tocó interpretar en estas investigaciones que expone. Por ejemplo, se disfrazó y maquilló como un inmigrante afrodescendiente para exponer que el racismo y este pedo de la supremacía blanca, aunque escondidos en las grandes ciudades alemanas, aún existe. También pasó una temporada viviendo como un sin techo, sufriendo todo lo que las personas sin hogar sufren: hambre, enfermedad, frío, en algunas ocasiones brutalidad policíaca, y denuncia que estas cuestiones siguen sucediendo en ciudades como Hannover o Frankfurt. También se infiltró en un call center donde se nos muestran los métodos en los que los patrones de estas empresas convierten a sus empleados básicamente en acosadores y gángsters con tal de sacar dinero, nada diferente de lo que pudiera ocurrir en nuestros países. Y también expuso ciertas condiciones laborales paupérrimas en algunas cadenas de supermercado que recuerdan un poco a la Edad Media. Y todo esto bajo la tesis de que incluso en las ciudades alemanas, que nosotros tenemos la visión de que es un país primermundista y donde ya no pasa nada malo, hay personas que están tocando fondo precisamente porque tienen que vivir estas situaciones día con día. Y la palabra de Günter Wallraff necesita ser tomada en cuenta porque él lo vivió de primera mano, experimentando en todo momento el odio, el dolor, la discriminación y el cómo las instituciones hacen a un lado a la población más débil, por así decirlo. Y sobre todo para hacernos entender esta decepción que estos llamados perdedores sufren día con día. Una investigación bastante interesante. ¿Qué harían ustedes si de repente comenzaran a llegar cartas a su lugar de trabajo de un güey que dice haber cometido un asesinato? Bueno, para Robert Graysmith quedó bastante claro: convertirse en detective aficionado y empezar a documentarlo todo. Esta historia ya la conocen por la película de David Fincher, una crónica obsesiva y meticulosa de uno de los asesinos más cabrones y misteriosos que ha existido en la historia de los Estados Unidos, el asesino del Zodíaco. Bueno, hay que mencionar que a veces lo que escribe Graysmith sí puede ser tomado como un thriller medio oscuro, acá psicológico, y que podría parecer que es una novela, pero recordando además que es un caso real, hay elementos en el libro que lo hacen más interesante y que en ese momento eran elementos desconocidos para la sociedad. El autor nos muestra las cartas que mandó el Zodíaco, los criptogramas, algunos dibujos que él realizaba, las fichas de búsqueda, las transcripciones de las llamadas que el Zodíaco hacía a la policía, e incluso la transcripción de la llamada que hizo a la televisión en vivo. Aquí Graysmith nos relata desde que comienza el primer crimen. También nos menciona algunos sospechosos que llegó a ver a lo largo de la investigación y sobre todo el terror social que surgió a raíz de los actos cometidos por este cabrón.
Y todo rodeado de un halo de misterio que, si bien tenía hilos para llegar a la verdadera identidad del Zodíaco, pues no ocurrió y sigue siendo uno de los casos sin resolver más famosos de la historia. La Academia Sueca mencionó que el motivo principal por el cual Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015 tenía que ver con sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento humano y al coraje de nuestro tiempo. Y realmente en este libro podemos ver por qué. Siendo la primer periodista que recibe el galardón sueco, el estilo de Alexievich en general, pero sobre todo en Voces de Chernobyl, es una elegía coral, ya que los protagonistas son personas comunes marcadas por el acontecimiento sufrido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en Pripyat, Ucrania, o sea, el desastre nuclear de Chernóbil. Y el libro está lleno de testimonios directos de cada una de estas personas. Pobladores que lograron sobrevivir, liquidadores, médicos y científicos, soldados y campesinos. Y todo lo que van contando se va complementando, ya que al ser una tragedia bastante amplia, todo el suceso está constituido a través de una memoria colectiva. Y hablando de esto, tenemos que mencionar el estilo fragmentado del libro. No es una investigación que tenga una línea del tiempo clara, no inicia en el momento en el que ocurrió el desastre y termina con la resolución de quiénes fueron los culpables y eso, no, sino que se va construyendo a través de lo que le tocó vivir a cada una de las personas que está dando el testimonio, mismos que prestan su voz a la autora, quien es la que se está encargando de reconstruir todo lo que a ellos les tocó pasar. Para explicarlo un poco mejor, digamos que Alexievich no se entromete directamente en el libro. Ella simplemente se encargó de prestar su pluma para anotar los relatos que la gente va contando y nos deja ver la tragedia de Chernóbil a través de los ojos que sí la presenciaron, de los esposos, hermanos e hijos que morían a causa de la radiación, o de aquellos que ya se negaban a abandonar su ciudad porque pues, ya avanzados de edad, pues ya no querían volver a pasar por lo que les había tocado después de la invasión soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, cosas de Europa del Este. Y de cierta manera el libro se vuelve una denuncia, porque es un testimonio de los verdaderos afectados por esta tragedia, que no son los políticos, tampoco eran los dueños de la planta, no. Estamos hablando de los olvidados, de los anónimos, aquellos que fueron dejados de lado y que tristemente son los que siguen pagando las consecuencias del desastre. Y que gracias a los testimonios y a ciertas historias de amor que se cuentan en este libro, encuentran un consuelo al silencio que les impuso el régimen soviético. Es una manera de encontrar resistencia en uno de los eventos catastróficos más grandes de la historia y que tristemente les tocó vivir en carne propia. Les hago una pequeña pregunta. ¿Conocían en la prepa a un güey que sabía un poquito de más acerca de dictadores, asesinos seriales, cultistas? Bueno, yo era ese güey. Hay algo en la temática sangrienta y oscura que me parece muy interesante. Y tengo que mencionar que este es uno de mis libros favoritos. Sí, el Chaplin austriaco fue un monstruo y también es una figura interesante, pero también es el güey más mainstream, es el más conocido. Y también porque al ver el título de este libro recordó a ese pequeño Antonio de 12 años cuando le tocó ver la noticia de que habían acabado con Muammar Gaddafi. Y en ese tiempo ver ese tipo de noticias era como estar presenciando un evento histórico. Chamaco pendejo no sabía la que se venía con la pandemia del 2020, pero bueno, esa es otra historia. John Lee Anderson es reconocido por crear crónicas bastante enriquecidas en cuanto a información, pero sobre todo también por crear retratos de personajes. El libro comienza a partir del inicio de la primavera árabe en diferentes países que a través de ciertas revueltas intentaban instaurar la democracia en sus países y que en la mayoría de casos terminó en ruinas, pero bueno. Libia, tras décadas de dictadura impuesta por Muammar Gaddafi, se ve convertida en un campo de batalla, en la que estuvieron envueltos milicias islamistas, algunos gobiernos paralelos y los chismosos de siempre.
Anderson reconstruye la Libia de Gaddafi desde que este toma el poder hasta su sangriento final. No desde un escritorio o en una oficina, no desde el campo de batalla alejado a miles de kilómetros, sino desde el barro, compartiendo el día a día con los rebeldes, escuchando el sonido de la artillería por las noches, con el olor de la sangre en la nariz y con el miedo que representa meterse en un conflicto de estos día con día. Dicho de otra forma, John Lee Anderson no escribió acerca de Libia, sino desde Libia, y a la par va reconstruyendo la mítica figura de Gaddafi, desde sus miedos, su formación política y militar, el cómo el pueblo lo veía como un mesías, y cómo poco a poco se fue transformando en una figura grotesca y teatral, porque ahora es bien conocido que Gaddafi era un títere de los chismosos de siempre. Y todo para finalizar con la Libia actual, un país hecho mierda, con guerra civil, y que le hace pensar a los rebeldes qué hubiera pasado de no haber derrocado a Gaddafi. Porque es verdad que este güey fue un monstruo autoritario, pero también hay que decir que durante su dictadura había cierta estabilidad dentro del país. Ya saben cómo es en estas cuestiones. Lo mismo le pasó a Saddam. Si les interesa salir de los nombres comunes en cuanto a dictadores, creo que este es un buen libro para empezar. Pero para los horrores de la vida moderna no es necesario salir de mi país. Es más, no es ni siquiera necesario leer. Así que vámonos a leer. Pero quedándonos en el ámbito periodístico y literario, digo, de eso se trata este canal, la investigación de la periodista Olga Warnat es necesaria para entender ciertos puntos del México actual. Felipe el Oscuro no es más que una radiografía de un periodo desastroso y negro en el país. No es solamente una crónica del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, es una autopsia del poder y su abuso, un retrato de la figura de Calderón y un diagrama estructural de la violencia, el autoritarismo y la opacidad del gobierno. En estas páginas vemos la descripción de Felipe Calderón como una persona insegura de sí misma, emocionalmente inestable y con un fuerte amor por el bacacho y las canciones de José José. En ese último apartado no lo voy a juzgar, todos hemos sido ese güey. Pero Warnat lo desmenuza desde su infancia, donde tuvo ciertas rencillas con algunos familiares, también de sus frustraciones académicas y también con la relación que tiene con Margarita Zavala. Obviamente se toca el tema de la guerra contra el narcotráfico, que es retratada como una estrategia improvisada y que no se pensó bien, en especial en el cómo afectaría a los ciudadanos, y que tristemente es una cruz que seguimos cargando actualmente. Aunque con números más rojos, ya dejemos de hacernos tontos de que antes estábamos más jodidos, por favor. Y también se nos deja ver la falta de empatía de este güey ante esta y otras situaciones. Y ni hablar de su complicidad con Genaro García Luna, quien fue acusado de corrupción y de nexos con el crimen organizado, su red de poder y corrupción con algunos militares, empresarios y otros políticos, el escándalo de la elección de 2006, sus nexos con la Casa sobre la Roca, los nexos que tenía Margarita Zavala con la tragedia de la guardería ABC, la situación con cierto empresario sinaloense de apellido Guzmán, y más especialmente la situación con lo que Olga Warnat llama los nadie, es decir, la gente que murió en tragedias, los desaparecidos, el horrible caso del Ponchis, y un largo etcétera que provocó que la autora fuera perseguida y que por mucho tiempo esta investigación no pudiera ver la luz. Un libro que ocupa un lugar especial en mi vida, ya que fue el primer reportaje de esta magnitud que leí y que además de hacer que me enamorara de mi carrera, me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene el periodismo para desenmascarar monstruos y denunciar ciertas situaciones oscuras. Polémicas aparte, este libro es una denuncia bastante valiente y desgarradora, en la que la autora expone una complicada y enorme red de pornografía infantil, pederastía y corrupción política en nuestro México lindo y querido. Una denuncia que le valió a la autora ser blanco de persecución y además de ser detenida y ser torturada. Todo por señalar a los hijos de su puta madre que estaban embarrados en todo este pedo, incluyendo las propias redes de tráfico, empresarios y hasta políticos.
Expone el caso del empresario de origen libanés Jansu Karkuri, en donde ocurrían todos los actos y además donde se llevaban a cabo las grabaciones para luego distribuirlas. No solo eso, sino que Cacho documenta también cómo las autoridades locales, los jueces, la policía y los políticos se hicieron bastante pendejos y se dedicaron a proteger a Jansu Karkuri y a otros involucrados, como el empresario Kamel Nassif, que pidió el arresto de Cacho por supuesta difamación, y Mario Marín Torres, alias el Gober Precioso, que en ese momento era gobernador de Puebla y que estaba embarrado hasta los codos, porque él fue el que ordenó el arresto de la periodista y los subsecuentes abusos de los que ya les hablé. También pito para ese güey. Y si hasta ahorita piensas que ya sería un libro imposible de leer simplemente por la temática que toca y por todo esto que ya te platiqué, Cacho también abre un espacio para que las víctimas den su testimonio. Le da voz a los sobrevivientes de esta horrible tragedia, pero sí, leer estas cosas puede que alimente ese demonio dentro de cada uno de nosotros que se llama misantropía. Sin embargo, todo esto tiene una razón de ser, ya que Cacho usa el periodismo como un medio de resistencia, ya que menciona los abusos que tuvo que sufrir, la exhaustiva y complicada investigación que se echó, y se vuelve uno de los libros y además un testimonio importante en contra de la violencia hacia los periodistas. Además de dejar ver una impunidad estructural de un gobierno y una sociedad que están bastante jodidos. Y a todo esto ustedes se preguntarán, ¿por qué yo necesito leer estos libros? ¿Por qué querría llenarme la cabeza de situaciones bastante horribles, crudas y lo peor, reales? Créanme que entiendo esta postura, pero ahí les va lo que yo pienso acerca de leer este tipo de libros. En mi caso, en un principio fue por mera cuestión académica y después le fui agarrando el gusto a leer ciertas investigaciones o ciertas historias que parten de eventos reales. No voy a mentirles, leer este tipo de libros no me ha hecho una persona más feliz, pero soy una persona llena de curiosidad por las cuestiones que acontecen en el mundo y a veces ese tipo de cuestiones son un poco oscuras. El mundo es enorme, es caótico y sí, es horrible. Pero inmiscuirse en los textos de no ficción y sobre todo en los textos de investigación periodística nos ayuda a crear una conciencia crítica. Nos ayuda a revelar aspectos desconocidos del mundo y a mirar este sin ningún tipo de filtro. Y esto nos obliga a ver más allá de nuestro entorno, ya sea para descubrir guerras olvidadas, redes de poder invisibles o sucesos únicos que difícilmente van a repetirse. A la vez, nos ayudan a entrenar una mirada ética y sobre todo nos brindan una gran responsabilidad. No desviar la mirada, no ignorar lo que acontece, no pretender que no está sucediendo, no hacernos pendejos, vaya. Y sobre todo, nos ayudan a defendernos de un monstruo cada vez más grande llamado desinformación. Es simplemente ver los hechos en crudo y decir, ¿qué puedo hacer con esta información? Y aquí viene otro elemento importante. Esos libros tienen un alto componente de valor humano. Más allá de las cifras, de las fechas, de los lugares donde acontecen estas situaciones, son las historias de carne y hueso las que vuelven este tipo de lecturas bastante necesarias. Nos ayudan a recordar que detrás de un equipo de fútbol rebelde, de una sociedad aparentemente perfecta, de un caso criminal, de narraciones sobre eventos olvidados o ignorados y del horror que significa vivir en un país corrupto, hay vidas cuyas experiencias vale la pena escuchar. Que esas personas no son simplemente un titular en una hoja de papel. Sí puedo decir que estas lecturas no son para todo el mundo y obviamente no son obligatorias, pero algo sí les voy a decir. Son lecturas necesarias. No tiene nada de malo leer por gusto, por entretenimiento o para buscar nuevas formas de reflexión o pensamiento. Pero no está de más echarle de vez en cuando una mirada al mundo, para ver si hay alguna mejoría o para ver en qué la estamos cagando. Y tampoco voy a decir que leyendo estos libros esos pedos se van a resolver. Así, es bastante más complicado que eso. Pero al menos estamos pendientes de lo que está sucediendo y le dejamos saber al mundo, a la sociedad y a estos güeyes que intentan hacernos pendejos que en cualquier día, impulsado por estas lecturas, somos seres capaces de actuar.